El almirante Krixel se yergue en la cubierta de mando de su enorme nave de guerra y observa la pantalla brillante que muestra miles de puntos rojos flotando en la oscuridad del espacio. Cada punto rojo es una nave de guerra cepriana llena de soldados y armas capaces de destruir planetas enteros. 9.900 naves se extienden ante él en filas perfectas como un bosque de metal infinito. Nunca en la historia del Imperio Cepriano se había reunido una flota tan grande para una sola batalla. Los 4 brazos del almirante se mueven por los paneles de control mientras sus ojos negros estudian los planes de batalla una vez más. Su piel, de un morado oscuro, está cubierta de escamas que reflejan la luz de las computadoras de la nave. Como todos los ceprones, es el doble de alto que los humanos contra los que están a punto de luchar, y su boca está llena de dientes afilados que chasquean cuando se entusiasma con la batalla. Hoy, esos dientes chasquean a toda velocidad, porque hoy es el día en que el Imperio Cepriano reclamará la Tierra como su nuevo trofeo. Señor, el planeta objetivo ya es visible en nuestros sensores de largo alcance, dijo el comandante Zike desde su puesto cerca del puente. La voz del joven oficial transmitía el orgullo que sentían todos los ceprianos al hablar de conquista. Los humanos lo llaman Tierra, y nuestras naves espía nos dicen que tiene unos 8.000 millones de criaturas viviendo en él. Krixel se acercó a la gran ventana que daba al espacio y pudo ver un pequeño punto azul a lo lejos que se hacía más grande a medida que se acercaban. La Tierra parecía tan pequeña y pacífica desde esa distancia, pero sabía que pronto ardería bajo los cañones de plasma ceprianos. La idea le hizo rechinar los dientes aún más rápido. ¿Qué dicen nuestros informes de inteligencia sobre su fuerza militar?, preguntó el almirante mientras se giraba para encarar a sus oficiales. Muy débil, señor, respondió el teniente Cesnel, encargado de recopilar información sobre sus enemigos. Tienen quizás 3.000 naves pequeñas repartidas por su sistema estelar, y la mayoría parecen ser naves de carga equipadas con armas primitivas. Su tecnología está al menos 500 años por detrás de la nuestra. Todavía usan cohetes químicos para desplazarse por el espacio y sus armas disparan balas de metal en lugar de rayos de energía. El puente se llenó con el sonido de la risa zafriana, que sonaba como metal raspando contra la piedra. Todos los oficiales pensaron que era muy gracioso que una especie tan débil intentara luchar contra la poderosa flota cepriana. Krixel había conquistado 12 mundos diferentes en su larga carrera, y ninguno había sido más fácil que este. Señor, estamos recibiendo una transmisión del mundo natal de los humanos, anunció el oficial de comunicaciones. Nos piden que detengamos nuestra aproximación y negociemos la paz. Díganles que no negociamos con especies que están a punto de convertirse en nuestros esclavos, dijo Krixbel con un gesto de la mano. El Imperio Cepriano toma lo que quiere y no da nada a cambio. En las profundidades del espacio, entre la flota cepriana y la Tierra, una pequeña nave humana llamada Watchdog flotaba silenciosamente entre los asteroides. El capitán Pete Morgan, sentado en su asiento de piloto, observaba la armada alienígena a través de los sensores de su nave. Llevaba 2 semanas escondido allí, esperando este momento. Su trabajo consistía en contar las naves enemigas y enviar esa información a la Tierra para que el ejército humano pudiera preparar sus defensas. «Dios mío», susurró Morgan mientras miraba la pantalla. «Hay tantas». Empezó a contar los puntos rojos, pero se rindió al llegar a 1000. Su ordenador terminó el conteo por él, y el número que apareció le hizo temblar las manos. 9.900 naves de guerra enemigas se dirigían hacia la Tierra, y cada una era más grande que cualquier cosa construida por los humanos. Morgan activó su radio cuántica y envió un mensaje codificado a la Tierra. «Aquí Watchdog, llamando a la base. Los extraterrestres vienen y han traído a todos los que tienen. Repito, han traído a todos los que tienen. Que Dios nos ayude a todos en la Tierra, en un profundo búnker subterráneo bajo las montañas rocosas». La general Patricia Cain recibió el mensaje de Morgan y sintió un vuelco en el estómago. Llevaba 6 meses preparándose para esta invasión, desde que se avistaron las primeras naves exploradoras alienígenas en los confines del sistema solar. Todas las simulaciones por computadora que su equipo había realizado mostraban el mismo resultado. La humanidad perdería esta guerra en menos de 3 horas. ¿Cuánto tardarían en llegar a la Tierra?, preguntó el coronel Hake Murphy, quien estaba de pie junto a la general, observando la pantalla táctica en la pared. Al ritmo actual, unos 4 días, respondió la doctora. Lisa Park, científica jefe del proyecto de defensa. Pero bien podrían ser 4 minutos, porque no podemos ganar una batalla directa contra tantas naves. La general Cain se acercó a la máquina de café y se sirvió una taza. Aunque le temblaban mucho las manos, derramó la mitad en el suelo. Había pasado 30 años en el ejército y había luchado en guerras por todo el mundo,
pero nunca se había enfrentado a un enemigo que pudiera destruir todo su planeta. El peso de 8.000 millones de vidas humanas la oprimía como una montaña. Señora, tenemos una opción, dijo Murphy en voz baja, para que los demás oficiales en la sala no pudieran oírlo. El proyecto Lázaro está listo para funcionar. Podríamos activarlo ahora y esperar lo mejor. Caín miró a su viejo amigo y vio en sus ojos el mismo miedo que ella sentía en su corazón. El proyecto Lázaro era el último plan desesperado de la humanidad. Y era tan descabellado que podría funcionar. Durante los últimos 6 meses, naves humanas habían estado volando hacia el cinturón de asteroides y conectando motores de cohetes a rocas espaciales. Cientos de asteroides ahora tenían la capacidad de moverse y cambiar de dirección bajo control humano. ¿De verdad cree que podemos convertir rocas en armas que puedan detener una armada alienígena?, preguntó. Señora, esas rocas pesan millones de toneladas cada una. Y si logramos que se muevan lo suficientemente rápido, impactarán como bombas nucleares, dijo Murphy. Los extraterrestres no se lo esperarán, porque ninguna especie ha intentado convertir en arma un cinturón de asteroides entero. Caín terminó su café y tomó la decisión que salvaría a la humanidad o los condenaría a todos a la esclavitud bajo amos alienígenas. Envíen los códigos de activación a todas las estaciones de asteroides. Díganles que se preparen para la Operación Lázaro. Vamos a mostrarles a estos extraterrestres lo que hacen los humanos cuando alguien amenaza nuestro hogar. Muy por encima de ellos en el espacio. La flota cepriana continuó su avance constante hacia la Tierra. El almirante Kriegs ya estaba planeando la celebración de la victoria. Tras la rendición de los humanos, no tenía ni idea de que estaba conduciendo a su poderosa armada hacia la trampa más peligrosa de la historia de la guerra espacial. La flota cepriana se movía por el espacio como una gigantesca nube de tormenta metálica que bloqueaba las estrellas. El almirante Kriegsel se encontraba en su puente y observó cómo el planeta azul Tierra se hacía más grande en su pantalla principal. Pronto sus naves estarían lo suficientemente cerca como para comenzar el bombardeo que quebrantaría el espíritu humano y los obligaría a rendirse sin apenas oponer resistencia. Señor, estamos entrando en el límite exterior de su sistema solar, informó el comandante Zike mientras revisaba las computadoras de navegación. Nuestros sentidos detectan la flota humana, y parece que se están retirando hacia su mundo natal, tal como predijeron nuestros planes de batalla. Kriegsel chasqueó los dientes con satisfacción, porque todo iba exactamente como esperaba. Los humanos tenían unas 400 naves pequeñas repartidas por su sistema solar, y todas huían como animales asustados. Algunas de las naves humanas parecían haber sido naves de carga antes de que alguien les instalara armas en el casco. Era casi triste ver una defensa tan débil contra el poderío del Imperio Cepriano. ¡Qué patético!, dijo el teniente Cesnal mientras estudiaba la pantalla táctica. Ni siquiera intentan formar una línea de batalla ni coordinar su retirada. Simplemente corren en direcciones aleatorias como insectos cuando les pisas el nido. Los demás oficiales en el puente se rieron de esta comparación, pues todos pensaban que los humanos actuaban como bichos asustados. Ninguno de ellos se dio cuenta de que la retirada humana no era aleatoria, sino una estrategia cuidadosamente planeada con meses de antelación por algunas de las mentes militares más brillantes de la Tierra. El capitán Steve Harrison comandaba la nave humana Liberty's Edge, y no se retiraba en absoluto, aunque así lo pareciera a los extraterrestres. Lideraba la flota cepriana exactamente a donde quería que fueran. Su nave sobrevoló el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y sabía que cientos de rocas espaciales a su alrededor estaban equipadas con potentes motores de cohetes que podían desplazarlas a velocidades increíbles. Todas las naves humanas, aquí Harrison, dijo por la radio. Los peces están mordiendo el anzuelo y nadando directo hacia nuestra red. Mantengan la calma y sigan el plan. En unos minutos, les demostraremos a estos extraterrestres por qué nunca debieron haber venido a nuestro sistema solar. Harrison miró su pantalla táctica y vio al enorme alienígena. Amoda seguía a su pequeña flota, adentrándose en el cinturón de asteroides. Los cepranos mantuvieron su formación cerrada porque su doctrina militar decía que permanecer juntos los hacía más fuertes. Lo que no sabían era que, al mantener todas sus naves juntas, se convertían en el blanco perfecto de lo que estaba a punto de sucederles. En la Tierra, en el centro de mando subterráneo, el general Caín observaba cómo se desarrollaba la batalla en la enorme pantalla mural. Miles de puntos rojos, que representaban naves alienígenas, se movían constantemente hacia el sistema solar interior, mientras que los diminutos puntos azules de la flota humana parecían huir presa del pánico. Para cualquiera que lo observara, parecía que la humanidad estaba a punto de perder la guerra incluso antes de que comenzara. Señora,
La flota cepriana está ahora en posición óptima, informó el coronel Murphy mientras monitoreaba los sistemas de rastreo de asteroides. Todas las rocas espaciales están armadas y listas para encender sus motores a su orden. Tenemos 347 asteroides posicionados alrededor de la formación enemiga. Zion. Y cada una pesa entre 5 y 50 millones de toneladas. Caín sintió que el sudor le corría por la cara, a pesar de que el centro de mando se mantenía fresco. En los próximos minutos, salvaría a la humanidad. O vería a su especie convertirse en esclava de un imperio alienígena. Todo dependía de si un montón de rocas espaciales con motores de cohete acoplados podían destruir la fuerza militar más poderosa de la galaxia. DRA. Park, ¿estás completamente segura de que esto funcionará? Preguntó Caín mientras miraba a la mujer que había diseñado el proyecto Lázaro. General, he hecho los cálculos miles de veces, respondió Park nerviosa. Cuando esos asteroides empiecen a moverse, viajarán al 10% de la velocidad de la luz. Nada puede sobrevivir a una colisión con tanta masa moviéndose tan rápido. El problema es que solo tenemos una oportunidad, porque los extraterrestres se dispersarán después de los primeros impactos. Caín asintió y se dirigió a la consola de comunicaciones. Tomó el micrófono que enviaría su voz a todas las naves humanas del sistema solar y a todas las estaciones de asteroides que esperaban sus órdenes. Le temblaba la mano al sostener el micrófono, pero su voz era firme al hablar. Soy la General Caín a todas las unidades. Hoy luchamos no solo por nuestro planeta, sino por nuestro derecho a existir como especie libre. Los extraterrestres creen que somos débiles y primitivos, pero están a punto de aprender que los humanos no nos rendimos sin luchar. Todas las estaciones de asteroides se preparan para ejecutar la operación Lázaro en mí. Mark. El capitán Harrison observaba sus sensores mientras la flota Ceprian se adentraba en el cinturón de asteroides. Las naves alienígenas estaban tan seguras de su superioridad que ni siquiera se habían molestado en escanear las rocas espaciales a su alrededor en busca de señales de tecnología humana. Sus sensores estaban diseñados para detectar naves metálicas y armas de energía, pero ignoraban por completo lo que parecían asteroides naturales flotando en el espacio. Aquí Harrison. A todas las unidades, dijo en voz baja por la radio. Estamos en el centro del cinturón, y los alienígenas están justo donde los queremos. General Cain, puede disparar cuando esté listo. De vuelta en la Tierra, la General Cain miró la pantalla táctica una vez más y vio que la flota Ceprian estaba completamente rodeada de asteroides armados. Respiró hondo y pronunció las palabras que cambiarían el curso de la historia de la humanidad. A todas las estaciones de asteroides, aquí Cain. Ejecuten la operación Lázaro inmediatamente. Disparen todo lo que tengan y muéstrenles a estos invasores qué sucede cuando amenazan la Tierra. A lo largo del cinturón de asteroides, cientos de las rocas cobraron vida repentinamente cuando sus motores cohete ocultos se encendieron con el poder de pequeños soles. Los asteroides comenzaron a moverse hacia la flota alienígena a una velocidad cada vez mayor a medida que sus motores los impulsaban cada vez más rápido. Lo que parecían rocas flotantes inofensivas se convirtieron en las armas más peligrosas jamás creadas por la mano del hombre. El almirante Krigsville estaba estudiando sus planes desconcertantes cuando su oficial táctico gritó de repente alarmado. «Señor, los asteroides se mueven hacia nosotros a una velocidad increíble. Esto es imposible. Son solo rocas. No pueden tener motores». Krigsville miró su pantalla principal y sintió miedo por primera vez en su larga carrera militar. El espacio alrededor de su flota estaba lleno de rocas enormes que aceleraban directamente hacia sus naves como misiles guiados. Cada asteroide era tan grande como una pequeña luna, y todos se movían más rápido que cualquier cosa que hubiera visto jamás. «Maniobras evasivas de emergencia», gritó a sus timoneles. «Todas las naves se dispersan inmediatamente antes de que esas cosas nos alcancen», pero ya era demasiado tarde. El primer asteroide se estrelló contra el frente de la formación Ceprian, y la explosión iluminó el espacio como el nacimiento de una nueva estrella. El primer asteroide impactó contra la Ceprian Dreadnought Crimson Victory como el puño de un dios furioso. La roca espacial pesaba 40 millones de toneladas y se movía a 30.000 km/s cuando atravesó la energía de la nave alienígena. Escudos como si estuvieran hechos de papel. La explosión que siguió fue más brillante que un pequeño sol y pudo verse desde la Tierra a pesar de haber ocurrido a millones de kilómetros de distancia. El almirante Krigsel observó con horror cómo su pantalla táctica mostraba iconos rojos que desaparecían más rápido de lo que podía contarlos. El impacto del asteroide no solo había destruido la Crimson Victory,
sino que también había creado una enorme nube de escombros que volaba hacia afuera a velocidades increíbles. Trozos de metal y roca se estrellaron contra otras 17 naves en los primeros segundos, convirtiéndolas en restos retorcidos que flotaban en el espacio. ¡Imposible!, gritó el almirante mientras más asteroides se acercaban a toda velocidad hacia su flota desde todas las direcciones. ¿Cómo pueden estas criaturas primitivas convertir rocas en armas capaces de penetrar nuestros escudos? El comandante Tixcore trabajaba frenéticamente en su estación de control, intentando coordinar maniobras evasivas para las naves restantes. Señor, los asteroides no utilizan ninguna tecnología que conozcamos. Parecen tener motores cohete simples, pero la velocidad que alcanzan debería ser imposible con una propulsión tan primitiva. Lo que los cepranos no entendían era que la humanidad había pasado 6 meses preparando esta trampa. La DRA. Lisa Park y su equipo de científicos habían calculado el empuje exacto necesario para acelerar cada asteroide a su velocidad máxima. Usaron la asistencia gravitatoria de Júpiter y Marte para aumentar la velocidad de las rocas espaciales y calcularon todo a la perfección para que todos los asteroides alcanzaran a la flota alienígena al mismo tiempo. La segunda oleada de asteroides impactó la formación cepriana con resultados aún más devastadores. Los alienígenas intentaron dispersar sus naves para evitar las rocas que se aproximaban, pero esto solo empeoró las cosas, ya que ahora no podían usar sus generadores de escudos combinados para protegerse mutuamente. Las naves individuales se encontraron solas en el espacio, enfrentando asteroides de varios millones de toneladas que las golpeaban como martillos cósmicos. El capitán Steve Harrison observó la destrucción desde su nave, Liberty's Edge, y sintió una mezcla de satisfacción y horror por lo que la humanidad había desatado. El cinturón de asteroides se había convertido en un arma de destrucción masiva que estaba destrozando la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Explosiones iluminaron el espacio en todas direcciones mientras las naves de guerra zafarianas eran aplastadas por rocas que habían estado flotando pacíficamente en el espacio apenas minutos antes. Todas las naves humanas manténganse alejadas de las zonas de impacto, transmitió Harrison a su flota. Dejen que los asteroides hagan su trabajo y estén listos para eliminar a cualquier superviviente cuando termine el bombardeo en la Tierra, en el centro de mando subterráneo. La general Cain y su personal observaban la pantalla táctica en un silencio atónito. Los puntos rojos que representaban naves alienígenas desaparecían tan rápido que la computadora apenas podía mantener el ritmo de actualización del conteo. 9.900 naves se habían convertido en 8.000, luego en 7.000 y luego en 6.000 en tan solo los primeros minutos del ataque. «Dios mío», susurró el coronel Murphy mientras miraba la pantalla. «De verdad está funcionando. Estamos destruyendo toda su flota con solo rocas y motores de cohetes». La DRA. Park monitoreaba los impactos de asteroides desde su consola y comentaba constantemente la efectividad de cada ataque. Impacto directo sobre un acorazado enemigo. En la coordenada 77 alfa, el impacto de asteroide provocó explosiones secundarias en sus sistemas de armas. La formación de cruceros enemigos en la coordenada 12 delta fue completamente eliminada por el campo de escombros del impacto anterior. El almirante Krixel se dio cuenta de que su poderosa armada estaba siendo destruida sistemáticamente por rocas voladoras y ese conocimiento lo llenó de una rabia que le enrojeció las escamas. Había conquistado sistemas estelares enteros con esta flota, y ahora estaba siendo reducida a chatarra por criaturas que consideraba apenas más inteligentes que los animales. Todas las naves, concentren el fuego en los asteroides que se aproximan, ordenó con desesperación. Usen todas las armas que tenemos para destruir estas rocas antes de que nos alcancen. Las naves ceprianas supervivientes comenzaron a disparar sus cañones de plasma contra los asteroides que se aproximaban, pero era como intentar detener un huracán con un ventilador. Las rocas espaciales eran demasiado grandes y se movían demasiado rápido para ser detenidas por armas de energía. Incluso cuando los alienígenas lograron fragmentar un asteroide, los fragmentos resultantes continuaron su curso original e impactaron con la misma fuerza que la roca entera. El teniente Cesnel trabajaba frenéticamente en una estación de sensores intentando rastrear todas las amenazas entrantes cuando hizo un descubrimiento que lo dejó helado. Almirante, los humanos no solo han armado asteroides al azar. Han elegido específicamente rocas con altas concentraciones de hierro y níquel. Cuando estos asteroides impactan nuestras naves, crean pulsos electromagnéticos que desactivan nuestros sistemas electrónicos. Antes de que el impacto físico destruyera el casco, Krikbel sintió que se le hundía el antebrazo al comprender la magnitud de lo que habían hecho los humanos. No se trataba de una última defensa desesperada de una especie primitiva. Se trataba de una operación militar cuidadosamente planificada que había convertido a todo el sistema solar en un arma.
Los humanos habían pasado meses estudiando la tecnología cepriana y habían diseñado su ataque para explotar cada punto débil en el diseño de las naves alienígenas. La tercera oleada de asteroides llegó justo cuando las naves ceprines supervivientes intentaban reorganizar sus líneas de batalla. Estas rocas habían sido lanzadas desde el borde exterior del cinturón de asteroides y habían aprovechado la gravedad de Júpiter para lanzarse hacia la flota alienígena a velocidades aún mayores que las de las primeras oleadas. Al impactar contra las naves restantes, las explosiones fueron tan brillantes que cegaron temporalmente los sensores de las naves humanas y alienígenas. El capitán Harrison recibió una transmisión desde la Tierra cuando el bombardeo de asteroides alcanzó su máxima intensidad. Aquí el general Cain a todas las unidades. El recuento preliminar muestra que la flota enemiga se ha reducido de 9.900 naves a aproximadamente 2.000. Prepárense para la segunda fase de la operación. Harrison sonrió sombríamente mientras observaba su despliegue táctico. La flota Ceprian, que parecía tan invencible hacía apenas una hora, ahora estaba dispersa por millones de kilómetros de espacio. Ardiendo. Rex pasó a la deriva junto a su nave y pudo ver cápsulas de escape despegando de naves alienígenas dañadas mientras sus tripulaciones abandonaban la nave. Habla Harrison al general Cain, informó. La trampa funcionó mejor de lo que esperábamos. Los alienígenas están en plena acción. Retírense y parezca que intentan escapar del sistema solar. ¿Deberíamos perseguirlos? Negativo, capitán, respondió Cain. Déjenlos correr por ahora. Les hemos dado una lección que jamás olvidarán. Ninguna armada alienígena volverá a subestimar el espíritu de lucha de la humanidad. El almirante Crixel, de pie en el puente de su nave insignia dañada, observó cómo los últimos asteroides se estrellaban contra los restos de su otrora poderosa flota. De las 9.000 naves que había traído para conquistar la Tierra, solo 800 seguían funcionando lo suficiente como para intentar escapar. El mayor desastre militar en la historia de Ceprian había sido causado por rocas con motores de cohete acoplados. Pongan rumbo al borde del sistema, ordenó en voz baja. Nos vamos de este maldito lugar y jamás regresaremos. El almirante Crixel pensó que su pesadilla había terminado cuando sus 800 naves supervivientes escaparon del sistema solar humano. Pero se equivocó. Los humanos no habían terminado con la flota cepriana. Y lo que sucedió después demostraría que la humanidad era mucho más peligrosa que cualquier especie que los alienígenas hubieran encontrado antes. El capitán Tony Williams comandaba la nave de persecución humana, los Rangers. Promesa, y había estado esperando en los confines del sistema solar precisamente este momento. Su nave no parecía nada especial comparada con las enormes naves de guerra alienígenas, pero había sido construida con un propósito específico: dar caza a los enemigos en retirada y asegurarse de que nunca volvieran a amenazar la Tierra. Aquí Williams. A todas las unidades de persecución, dijo por la radio mientras observaba a la dañada flota Zapia alejarse lentamente del Sol. Los peces se están yendo del estanque, pero no vamos a dejar que se vayan. Comiencen la operación Sabueso Sangriento de inmediato. La flota de persecución humana constaba de solo 50 naves, pero cada una había sido diseñada por ingenieros militares que comprendían que, a veces, la mejor manera de ganar una guerra no era destruir al enemigo rápidamente, sino destruirlo lentamente durante un largo periodo. Estas naves transportaban suministros para meses de viaje y tenían motores que podían funcionar durante años sin necesidad de reparaciones importantes. El Dr. Kevin Hart había estudiado tecnología cepriana capturada durante 6 meses y había descubierto algo muy importante sobre las naves alienígenas. Eran increíblemente poderosas y podían destruir planetas. Pero tenían una gran debilidad: necesitaban cristales de combustible especiales que solo se encontraban en ciertos tipos de mundos. Sin estos cristales, las naves alienígenas eventualmente se quedarían sin energía y quedarían indefensas. Capitán Williams, soy el Dr. Earth, dijo una voz por radio desde la Tierra. Transmito la ubicación de todos los mundos mineros de cristales conocidos en este sector de la galaxia. Los alienígenas tendrán que detenerse en uno de estos lugares para reabastecerse, y cuando lo hagan, deben estar esperándolos. William estudió las cartas estelares que aparecieron en su pantalla de navegación y sonrió al ver el patrón. Solo había 3 mundos dentro del alcance de la flota cepriana que huía que tenían el tipo correcto de cristales. Sin importar en qué dirección se dirigieran los alienígenas, eventualmente tendrían que detenerse en uno de esos planetas o sus naves morirían en el frío. El vacío del espacio. Todas las naves se dispersaron y tomaron posiciones alrededor de los mundos de cristal. Ordenó Williams. Vamos a esperar, y los humanos somos muy pacientes cuando es necesario.
El almirante Kriegs desconocía que las naves humanas ya se movían para interceptar a su flota en las estaciones de reabastecimiento. Estaba concentrado en alejar sus naves supervivientes lo más posible de la Tierra antes de que se quedaran sin combustible. El almirante nunca se había retirado de una batalla, y la vergüenza de su derrota le quemaba el pecho como ácido. «Señor, nuestras reservas de combustible se están agotando», informó el comandante Zike desde su puesto. «Debemos llegar a las minas de cristal de Valderon Prime en las próximas 48 horas o no tendremos suficiente energía para mantener los sistemas de soporte vital». Kriegsel asintió con tristeza, pues había estado esperando esta noticia. Las naves de guerra ceprianas fueron diseñadas para campañas rápidas y abrumadoras que culminaron en una victoria total. No fueron construidas para largas retiradas a través del espacio interestelar y su consumo de combustible era enorme al funcionar a máxima velocidad. La flota cepriana llegó a Valderon Prime 3 días después y las naves supervivientes aterrizaron cerca de las instalaciones de extracción de cristales que el Imperio había construido en la superficie del planeta. Las tripulaciones alienígenas comenzaron de inmediato el proceso de recolección de los cristales especiales que sus naves necesitaban para seguir operando. Pensaron que estaban a salvo porque ninguna nave humana podría haber viajado tan lejos de la Tierra en tan poco tiempo. El capitán Williams y su flota de persecución llevaban 2 días escondidos en el campo de asteroides alrededor de Valderon Prime. Eran las 10 de la mañana cuando llegaron las naves ceprianas. Las naves humanas estaban propulsadas por reactores de fusión que podían funcionar durante años sin reabastecimiento y sus tripulaciones contaban con suministros para operaciones prolongadas lejos de casa. Observaron en silencio cómo las naves alienígenas aterrizaban y comenzaban las operaciones mineras. «Aquí Williams a todas las unidades», susurró por la radio. «Esperen a que la mitad de sus naves estén en tierra e indefensas. Entonces atacaremos el equipo minero. No estamos aquí para destruirlos rápidamente. Estamos aquí para asegurarnos de que nunca puedan abandonar este lugar». El ataque humano comenzó al amanecer, cuando la mayoría del personal terrestre cepriano trabajaba en las minas de cristal. Williams dirigió sus naves en un ataque de precisión que destruyó la maquinaria minera y las plantas de procesamiento de combustible, pero evitó cuidadosamente alcanzar las naves alienígenas. El objetivo no era matar a los cepreones, sino dejarlos varados en el planeta sin los recursos necesarios para continuar su viaje. «Señor, los humanos han destruido nuestro equipo minero», informó el teniente Cesnau en pánico. «No podemos recolectar suficientes cristales para reabastecer todas nuestras naves sin la maquinaria pesada». El almirante Kriegsel sintió un vuelco al darse cuenta de lo que hacían los humanos. No intentaban destruir su flota en una batalla gloriosa. Estaban cazando sus naves como depredadores que acechan a una presa herida. Los humanos atacarían sus líneas de suministro y luego desaparecerían antes de que los Zeprans pudieran responder, dejando a la flota alienígena más débil y desesperada con cada encuentro. «¿Cuántas naves podemos reabastecer con los cristales que ya hemos recolectado?», preguntó el almirante. «Quizás 200, señor», respondió con firmeza. «El resto tendrá que ser abandonado aquí junto con sus tripulaciones». Los siguientes 6 meses se convirtieron en una pesadilla para los Cepreón supervivientes, mientras la flota de persecución humana los seguía de un sistema estelar a otro. Cada vez que los alienígenas intentaban detenerse a buscar combustible o suministros, los humanos aparecían como fantasmas y destruían todo lo que los cepianos necesitaban para continuar su viaje. La flota alienígena se hizo cada vez más pequeña a medida que las naves eran abandonadas al quedarse sin energía. El capitán Williams informó a la Tierra regularmente durante la larga cacería. «Aquí los Rangers Pramis llaman a la base. La flota enemiga se ha reducido a 400 naves. Muestran señales de pánico y varias naves se han separado del grupo principal. La moral parece estar desmoronándose a medida que sus tripulaciones se dan cuenta de que tal vez nunca regresen a casa». La comandante Lisa Chan lideró las naves de inteligencia humanas que permanecieron ocultas cerca de Cepri y los movimientos de la flota, y observó todo lo que hacían los alienígenas. Sus informes pintaron una imagen de una fuerza enemiga que se desintegraba lentamente bajo la presión de la persecución constante. «Los alienígenas ya no mantienen la disciplina militar», Chon informó durante una sesión informativa. «Hemos observado enfrentamientos entre tripulaciones de diferentes naves y varias naves simplemente han dejado de moverse porque sus tripulaciones han perdido la esperanza de escapar». El Dr. Hart analizó los informes de inteligencia de su laboratorio en la Tierra y llegó a una conclusión que incluso él mismo sorprendió. «General Cain, creo que hemos descubierto algo importante sobre la psicología cepriana. Son una especie acostumbrada a las victorias rápidas y al dominio total. Cuando se enfrentan a una lucha larga y difícil,
parecen perder la voluntad de luchar mucho más rápido que los humanos en circunstancias similares. La general Cain escuchó los informes de la flota de persecución y sintió una mezcla de satisfacción y preocupación. La estrategia humana funcionaba a la perfección, pero se preguntaba si estarían creando un enemigo que sería aún más peligroso cuando finalmente llegara a casa para advertir al Imperio Cepriano sobre las verdaderas capacidades de la humanidad. La capitana Williams continuó la persecución, pero no dejen escapar ninguna de sus naves, ordenó. No podemos permitir que lleguen a sus mundos natales y les cuenten a sus pueblos lo que sucedió aquí. Esta información nunca debe abandonar nuestro vecindario solar. Williams respondió a la orden y continuó su incansable búsqueda a través de las estrellas. La flota cepriana, que una vez contó con 9.900 naves, ahora se había reducido a menos de 100, y estas apenas eran funcionales tras meses de huida de un enemigo que parecía no cansarse ni abandonar la persecución. La cacería final terminó en el sistema Próxima Centauri, donde el almirante Kriegs libró su última y desesperada resistencia con solo 18 naves restantes de su otrora armada Mickey de 9.900 naves. El almirante Cepriano sabía que moriría en ese lugar frío y vacío, lejos de su mundo natal. Pero tenía una última carta que jugar que podría salvar a su imperio del horror. Había descubierto que el capitán Sam Rodríguez comandaba la fuerza de ataque humana que había acorralado a los últimos supervivientes ceprianos, y su nave, la UES Retribución, se acercaba lentamente a la formación alienígena con las armas preparadas. Rodríguez había estado persiguiendo a estas naves en particular durante 8 meses a través de 12 sistemas estelares diferentes, y no iba a dejarlas escapar ahora que la victoria estaba tan cerca. Este es Rodríguez para el Ceprian. Flota. Transmitió en todas las frecuencias. Están rodeados y superados en número. Ríndanse inmediatamente y sus tripulaciones serán tratadas según las leyes de la guerra. Continúen resistiendo y destruiremos todas sus naves. El almirante Kriegsel se paró en el puente de su nave insignia y observó las naves humanas, que habían aparecido alrededor de su pequeña flota como lobos cazadores que rodean a sus presas. Las naves humanas eran mucho más pequeñas que las naves de guerra que le quedaban. Pero había aprendido en los últimos meses que el tamaño no significaba nada cuando se luchaba contra esta especie aterradora que convertía todo a su alrededor en armas. Comandante Zike, active la matriz de comunicación cuántica, ordenó el almirante. Voy a enviar un mensaje al Imperio que salvará a nuestra gente de tener que enfrentarse de nuevo a estas criaturas. El comunicador cuántico era un dispositivo que podía enviar mensajes instantáneamente a través de toda la galaxia mediante tecnología de transmisión subespacial. Kriegsel había planeado usarlo para coordinar la invasión de la Tierra, pero ahora lo usaría para enviar la advertencia más importante en la historia de Cepran. Señor, la matriz cuántica está lista, informó Zik. Puede transmitir directamente al Palacio Imperial en nuestro mundo natal. Kriegsel comenzó su transmisión sabiendo que cada palabra que su discurso sería escuchado por el alto mando del Imperio Cepran en cuestión de minutos. Había planeado enviar un simple informe militar sobre el desastre que había asolado su flota. Pero al empezar a hablar, se dio cuenta de que estaba contando una historia de terror que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Soy el almirante Kriegsel, transmitiendo desde el sistema Próxima al alto mando, comenzó. Mi flota de invasión ha sido destruida por la especie humana. De 9.900 naves, solo quedan 18, y estamos a punto de ser capturados o asesinados. Pero este mensaje no trata sobre mi fracaso. Trata sobre la terrible verdad que he descubierto sobre nuestro enemigo. En el mundo natal de Ceprian, a 3 años luz. Años atrás, los miembros del alto mando se reunieron alrededor de su consola de comunicaciones para escuchar el informe de Kriegs. Esperaban recibir noticias de otra gloriosa victoria que se sumaría a la larga lista de conquistas de su imperio, pero en cambio, escucharon palabras que los llenaron de un miedo nunca antes experimentado por su especie. Los humanos no son primitivos, continuó Kriegs mientras las naves humanas se acercaban a su posición. Son la fuerza militar más peligrosa que he encontrado en 30 años de conquista. No luchan como otras especies que hemos derrotado. Convirtieron todo su sistema solar en un arma y usan la paciencia como estrategia militar. Siguieron a mi flota a través de 12 sistemas estelares durante 8 meses y nos destruyeron pieza por pieza, como depredadores que cazan animales heridos. El capitán Rodríguez escuchó la transmisión alienígena a través de las computadoras de traducción de su nave y se dio cuenta de que Kriegsel no estaba pidiendo ayuda ni refuerzos. El almirante intentaba advertir a su gente sobre la humanidad,
y Rodríguez decidió dejarlo continuar porque el mensaje serviría a los intereses humanos mejor que cualquier propaganda que la Tierra pudiera crear. «Alto mando, deben escucharme atentamente», dijo Crixel, con voz más urgente. «Estos humanos convirtieron asteroides en armas y los usaron para destruir la mayor parte de mi flota en la primera hora de batalla. Convirtieron rocas espaciales en misiles cinéticos que se movían al 10% de la velocidad de la luz. Ningún escudo en la galaxia puede detener armas como esa. Pero lo peor no es su tecnología. Es su psicología». Los Cepri al mando escucharon con creciente horror cómo su almirante más exitoso describía a un enemigo que luchaba con una determinación y coordinación que desafiaba todo lo que sabían sobre la guerra. Las especies conquistadas solían rendirse rápidamente ante una fuerza abrumadora. Pero los humanos se habían vuelto más peligrosos cuanto más se prolongaba la lucha. «No se rinden», continuó Crixel. «Cuando destruimos sus flotas de defensa exterior, usaron los restos como cobertura para sus ataques con asteroides. Cuando intentamos retirarnos, nos siguieron por el espacio interestelar y nos cazaron como si fuéramos criminales en lugar de soldados. Atacan nuestras líneas de suministro y desaparecen antes de que podamos responder. No solo están librando una guerra. Están llevando a cabo una campaña de exterminio». El Dr. Kevin Hart estaba monitoreando la transmisión alienígena desde su laboratorio en la Tierra y sonrió al darse cuenta de que Crixel estaba haciendo el trabajo de la humanidad por ellos. El mensaje del almirante se extendería por todo el imperio Ceprian y haría que todos el líder militar alienígena se lo piensa 2 veces antes de atacar el espacio humano. «Los humanos han convertido la guerra en una ciencia», dijo Crixel mientras sus naves eran rodeadas por el grupo de trabajo de Rodríguez. «Estudian a sus enemigos y encuentran debilidades que nadie más pensaría en explotar. Son lo suficientemente pacientes como para pasar meses tendiendo trampas y lo suficientemente disciplinados como para coordinar ataques en sistemas estelares enteros. Lo más aterrador de todo es que luchan como si perder no fuera una opción. Porque para ellos realmente no es una opción». La transmisión se interrumpió cuando marines humanos abordaron la nave insignia Zapia y capturaron vivo al almirante Crixel. Se convirtió en el primer oficial alienígena de alto rango en ser hecho prisionero por fuerzas humanas, y su captura marcó el fin del mayor desastre militar en la historia cepriana. El alto mando, en su planeta natal alienígena, permaneció en silencio atónito mientras asimilaban las implicaciones de lo que acababan de escuchar. La especie que planeaban esclavizar había destruido la flota de invasión más poderosa que su imperio jamás había reunido. Peor aún, los humanos habían demostrado capacidades militares que desafiaban todo lo que los cepranos creían saber sobre la guerra. «Envíen órdenes a todos los comandantes de flota del imperio», dijo el líder militar supremo tras una larga pausa. «Ninguna nave cepriana debe acercarse al espacio humano bajo ninguna circunstancia. Marquen su sistema solar como territorio prohibido y establezcan una zona de amortiguación de 50 años luz alrededor de sus planetas». El mensaje que se suponía que era una llamada de auxilio se había convertido en una declaración de que la humanidad era demasiado peligrosa para combatirla. Se corrió la voz rápidamente por el imperio cepriano y luego a otras civilizaciones alienígenas de que el pequeño planeta azul llamado Tierra estaba protegido por criaturas capaces de convertir rocas en armas destructoras de planetas y perseguir a sus enemigos por toda la galaxia para asegurarse de que nunca regresaran. El capitán Rodríguez se encontraba en el puente de su nave y observaba las naves Ceprian capturadas. La invasión, que había comenzado con 9.900 naves, había terminado con 18 supervivientes. Y una misión que había fracasado tan completamente que cambió el curso de la historia galáctica. La humanidad había anunciado al universo que ya no eran víctimas y que nunca más se dejarían conquistar por nadie.